Hola amigos de Contraargumento. Estamos hoy platicando sobre los temas de SOS Cuba, Haití y Nicaragua. Nos acompaña en esta tarde Luis Martín Riqué, quien es miembro del Grupo de Análisis Político y Social Focus Latinoamérica. Hola Luis Martín. Hola, ¿qué tal, Leonel? ¿Qué tal, Alvin? Muy buenas tardes. Aquí estamos, a la orden. También nos acompaña Alvin López, que es miembro de la mesa directiva de Focus Latinoamérica y que es profesor de Flaxo y de la UNAM. Hola, Alvin. Hola, Leonel. Hola, Luis. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, como siempre. Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre pues estos temas que han estado, digamos, pues dijéramos de moda, ¿no? En los últimos días. Quisiera empezar por el que ha llamado la atención en esto, bueno, del domingo hacia acá, Luis Martín. No sé qué mirada tienes tú sobre esto que empezó en internet como el SOS Cuba, pero que terminó dando un giro noticioso a nivel mundial, que fue la salida a las calles de, ya no diría yo ni decenas ni de cientos, sino creo yo de miles de cubanos que en la isla de Fidel, diríamos, se manifestaron al grito de patria y vida, al grito de queremos medicinas, queremos comida y queremos libertad. ¿Qué te merece este tema? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante hacer un análisis previo de la situación de Cuba recientemente, porque Cuba no se ha sabido mucho, no se ha hablado mucho de Cuba últimamente, más que ahora en la época de la pandemia, que habían controlado bien la pandemia. Sin embargo, de repente se les volteó al gobierno cubano, se les salió de las manos Cuba, se les salió de las manos bueno, más bien se les salió de la mano la pandemia en Cuba. Lo que empezó fue a ver, sobre todo en las zonas turísticas de la isla, pues muchos contagios, principalmente en la zona de Varadero, etcétera, etcétera. Y no hay vacunas, a pesar de que Cuba anunció con bombo y platillo que iban a hacer una vacuna similar a la que se anunció también aquí en México, que se iba a realizar y aún no se ha realizado. No hay vacunas en Cuba. La situación económica de la isla fue dramática durante la pandemia. Hubo una caída del 11% en el Producto Interno Bruto, que es una barbaridad. Estamos hablando de esto entre 2020 y 2021, lo que está pasando actualmente. Adicionalmente, por varias restricciones que el gobierno de Estados Unidos ha metido en cuanto a temas de lavado de dinero, pues bueno, se han restringido muchos de los envíos de remesas de cubanos de Miami hacia la isla. Y también la convertibilidad de la moneda norteamericana en Cuba es muy complicada. Entonces han puesto restricciones en Cuba para los depósitos de cubanos en dólares, lo cual genera una situación económica muy dura, un estrés durísimo. Esto por un lado, pero por otra parte, la pandemia también le pegó al principal benefactor de Cuba, que es Venezuela. Venezuela no puede resolver sus problemas básicos propios y tampoco puede resolver en este momento los problemas de Cuba, a quien ha estado manteniendo durante varios años. Así decirlo, tal cual, manteniendo a Cuba. Entonces, esto genera un cóctel explosivo. La pandemia, la falta de medicinas, la falta de comida, la escasez en general, hace que la gente, pues bueno, tenga problemas de salud y problemas de alimentación. Y si sus dólares no los pueden usar libremente en Cuba, pues de qué manera viven, ¿no? Algunos cubanos tenían otra forma de ingreso mediante remesas o por algunos servicios que le dan a los extranjeros y que obviamente se los pagan en dólares. Entonces, esta caída de la economía, esta falta de medicinas, esta falta de vacunas es lo que hace que la gente salga a protestar y diga que ya está harto. Sin embargo,
Yo quiero diferenciar las protestas que existen en este momento en Cuba con las que existieron previamente en 1994, cuando fue el famoso maleconazo de La Habana, en donde miles de cubanos salieron a protestar contra el régimen de Fidel Castro. En primer lugar, todavía vivía Fidel, todavía él era el líder de Cuba, y no había internet. Entonces, ahí la gente se organizó por el llamado de boca en boca. Ahora no, ahora ya no está Fidel Castro, ya ni siquiera está Raúl Castro, que recientemente cumplió 90 años. Fidel Castro murió en el 2016. Y ahora está otro presidente que se apellida Díaz-Canel. Díaz-Canel tiene muy poquito tiempo en el cargo y la situación es otra, ¿no? La comunicación entre los cubanos es diferente, las redes sociales son aquellas que están pues convocando a la gente directamente a protestar. Entonces hay un clamor de la gente en Cuba cada vez más grande, en donde los jóvenes ya no quieren vivir esa situación del comunismo, en donde se les reprime, en donde tienen que pagar un internet caro, en donde ven que sus familiares adultos están muriendo o enfermando gravemente, que tienen hospitales saturados. Los jóvenes ya no quieren esto, son los que se están movilizando, son los que tienen acceso a Facebook, son los que tienen acceso a las redes sociales y son los que quieren otra realidad de su país. Yo creo que es una encrucijada diferente y que manifiesta retos muy grandes para, no solamente para el gobierno cubano ni para los cubanos tan solo, sino que el impacto que tengan los cambios en Cuba, que seguramente los va a haber, ya sea o que el régimen se adapte o que el régimen caiga, yo creo que va a tener una consecuencia tremenda en América Latina. Por ahí dice gente alineada hacia el flanco derecho en la política latinoamericana, que arreglándose Cuba, así lo dicen, no son palabras mías, sino arreglándose Cuba con esas palabras, se arregla América Latina. Es decir, como que cayendo el régimen socialista de Cuba, caerían automáticamente poco a poco los regímenes de izquierda en América Latina, sobre todo Venezuela y Nicaragua. Esa sería mi opinión por el momento. A ver, déjame hacer aquí un comentario y si se lo quieren ver así como una provocación, Alvin, a ver, ya explicó Luis Martín todo esto y desde el gobierno cubano, desde el régimen cubano y los defensores, tanto en la isla como fuera, dicen, es que la culpa es el bloqueo. Y el bloqueo no empezó en Semana Santa, ¿va? El bloqueo lleva pues, todo el tiempo, ¿no? Hay cubanos que nacieron desde el 63 a la fecha, pues que solamente han vivido con bloqueo. Entonces la pregunta es, dicen ellos, mugrosos gringos, los gringos son los malos, el capitalismo es salvaje de los gringos, es lo que hace tanto daño. Por eso Cuba es diferente y es socialista. Y tienen un problema y la solución de ellos es que le quiten el bloqueo. Que el mundo capitalista entre. Eso es una paradoja, algo increíble. Es decir, todo lo malo es el capitalismo y los gringos. Pero la solución a mis problemas es que los gringos me quiten el bloqueo. ¿No es una paradoja, una ridiculez esto, Alvin? Bueno, Leo, en realidad hay una serie de contradicciones en esta cuestión de que todo es culpa del capitalismo y el imperialismo. Para empezar, pues si nos vamos al rigor conceptual, no es un bloqueo, sino que es un embargo. Es decir, hay una diferencia sustantiva entre esas dos cuestiones, porque un bloqueo es algo todavía más radical, lo que realmente no está sucediendo en Cuba. Hay un embargo a ciertos productos, a ciertas circunstancias, pero no está completamente maniatada la economía cubana. Además, pues lo que dices es cierto, ellos han vivido durante décadas de esta ideología antiimperialista, anti-yanqui, pero dejan ver, por otro lado, que la solución a ese problema pues, sería entrar a la dinámica del mercado global, que es lo que promueve Estados Unidos. Ahí está la primera contradicción. O sea, afirman que Cuba está rezagada económicamente porque está bloqueada,
y su solución pues es que le permitan ingresar al sistema de competencia que es completamente americano. Eso entonces pues es una contradicción ideológica, pero insisto, sirve para mantener vigente esta cuestión de valores, de que Cuba es la resistencia latinoamericana y José Martí y el Che Guevara en contra del endemoniado capitalismo, pero pues es retórica que sirve para mantener vigente un modelo que, como Luis Martín mencionó hace un momento, ya no está fuerte entre los jóvenes. Los jóvenes pues no crecieron con la revolución, crecieron con otro tipo de dinámica en un mundo globalizado, están más abiertos, el internet les permite conocer el mundo y pues ya no están de alguna manera vinculados emocionalmente con esta idea de la revolución, de los barbudos y toda esta cuestión que está más cercana a la demagogia que a la vida real. Ahora, además de lo que ya mencionó Luis Martín con respecto a la economía, pues esto que estamos presenciando tiene implicaciones en otras dimensiones, en lo cultural, en lo político, en lo sociológico, dado que estamos hablando de Cuba, es decir, del país que durante décadas ha sido visualizado como un paraíso de oposición al antiyanquismo y al imperialismo. Es decir, si esto sucediera en otro país latinoamericano, pues sí, llamaría la atención, pero no con la intensidad con lo que está pasando ahora, porque, insisto, se trata de Cuba. Es decir, mencionaba Luis Martín una perspectiva de que si el régimen cubano cayera, se compondría Latinoamérica. Yo pienso que ese es un escenario bastante aventurado. No pienso que el régimen vaya a caer, al menos en el mediano plazo. O sea, hemos visto otro tipo de levantamientos en Chile, en Colombia, que no han dado como resultado la caída de un régimen como tal. Vamos a observar cambios, por supuesto, pero yo no pienso que vayan a ser tan radicales como que el socialismo vaya a terminar en Cuba. Pienso que va a tener implicaciones culturales, tanto como políticas, pero no de una intensidad tal que vaya a derrumbarse este régimen. Pienso que la posible intervención no militar, sino política de Estados Unidos, de la mano de los cubanos que viven principalmente en Miami, puede ser un motor que aliente a estas movilizaciones. Pero en realidad pienso que es muy difícil que un régimen vaya a caer así, al menos en el mediano plazo. A ver, en uno de los momentos previos preparando este programa, en una discusión ahí en la mesa directiva de Focus Latinoamérica, Luis Martín decía, tal vez su única salvavidas sea China. ¿Mantienes esta postura, Luis Martín? ¿Crees que China sea, ante la caída de Venezuela y todo lo que ya platicaste hace rato, que sea su alternativa? Podría ser. Tendremos que analizarlo en el mediano plazo, principalmente porque actualmente Venezuela, si vemos, está recibiendo más dinero por la cuestión de la venta del petróleo, porque han subido los precios del petróleo. Sin embargo, esto no le alcanza. El régimen de Maduro obviamente va a ver primero por su sobrevivencia y por su subsistencia. Sin embargo, yo creo que en algún momento sí van a tener que acudir a China los cubanos, el régimen cubano, pedirle ayuda de alguna manera, pues para que no entre Estados Unidos, ¿no? Aquí el problema geopolítico, el tema geopolítico importante es que a China le interesaría de alguna manera el posicionar un aliado, el seguir manteniendo un aliado que es Cuba en el hemisferio occidental, el más próximo a Estados Unidos. Solamente una distancia de unas cuantas millas náuticas separan a la Florida de Cuba. Entonces, estratégica y geopolíticamente fue importante para la Unión Soviética, lo puede ser ahora para China. ¿Y China tiene con qué? Tiene los recursos, tiene la tecnología, tiene el dinero y tiene el interés geopolítico de alguna manera de ponerle, digamos, una banderita de China en el Caribe para que la vea Joe Biden directamente. Puede ser. ¿Y por qué lo digo esto? ¿Por qué mencioné esto en las reuniones de Focus Latinoamérica recientemente? Pues porque
Si vemos un país que ha sido dependiente de otros, tradicionalmente ese es Cuba, porque Cuba dependió principalmente en la colonia de España, posteriormente de Estados Unidos y después de Estados Unidos de la Unión Soviética. Cayendo a la Unión Soviética en ese periodo especial donde se dieron esas protestas del 94, buscó de quién depender y dependió hasta el año 2002 de Hugo, bueno, a partir del 2002 de Hugo Chávez, ¿no? De Venezuela. Entonces ahora está buscando un nuevo patrocinador porque ¿de qué vive Cuba? Pues solamente el turismo, que es en lo único que invierte el Estado cubano y que justamente es una de los reclamos de la gente, que el régimen cubano prefiere invertir en hoteles que invertir en hospitales e invertir en medicina, con lo que se ha degradado el sistema médico y educativo de la isla. Muy bien. A ver, si quieren, para concluir el tema del SOS Cuba, hemos anotado aquí que es el reto de la libertad. Y yo creo que cuando llegue a haber libertad en Cuba, cuando haya, que no será pasado mañana, como bien decía Alvin, esto es un proceso, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, Rusia y la Unión Soviética, la misma Alemania y todos estos países, pues su proceso no fue, se nos ocurrió un día ir a tirar el muro de Berlín y ya dentro de 2 días ya hay capitalismo y Starbucks y McDonald's, ¿verdad? Es un proceso largo. Sí. Pero aquí hay algo que vale la pena y que yo creo que es una esperanza que podemos tener para Cuba, que una vez cuando se libere el sistema político y haya libertad económica, esta gran capacidad de educación que ha tenido o que tienen los cubanos, que hay tantos médicos, tantos maestros, doctores, ingenieros, etcétera, podrán seguramente poner mucha creatividad con todos estos conocimientos para que Cuba despegue, sea un país que salga adelante, ¿no? Un último comentario, Elvin, de 30 segundos para pasar al siguiente país. Sí, Leo, una de las cosas que me llama la atención es que este tema ha polarizado políticamente a diferentes países. Lo podemos ver aquí en México mismo. Andrés Manuel López Obrador hablando a favor del presidente cubano, la oposición hablando a favor del movimiento social que está disparándose, y pues de alguna manera Cuba se ha convertido en un botín político, o sea, de manera que todos quieren utilizar este movimiento para posicionarse de alguna manera. Pero sí, sin duda, insisto, el hecho de que sea Cuba y no otro país le da un sabor especial a este fenómeno. Así es. Muy bien. Bueno, y muy cerquita de ahí, como dice Luis Martín, a muy pocas millas náuticas, hace también muy pocos días ocurrió una tragedia cuando un comando, hoy se sabe ya, de mercenarios, básicamente colombianos, al grito de "somos la DEA, háganse un lado", ingresó a la casa del presidente de Haití y por desgracia lo asesinó y dejó en muy mal estado de salud a su esposa, quien de ahí se trasladó a Miami y ahí la están pues, curando y tratan. Haití es un país que ha sufrido mucho, decíamos en una reunión del Focus Latinoamérica, que ha sufrido mucho y que es quizá el país del hemisferio occidental, se dice por ahí. No hay lugar más amolado, por ponerlo en palabras populares, que Haití. En términos económicos, están para llorar. En términos políticos, no hay parlamento hoy. Hay una bronca constitucional para saber cómo resolver el tema del presidente fallecido, que ya se le había acabado su periodo para el cual había sido legislado en su momento. Y el problema de la violencia es terrible. Las pandillas están a todo lo que dan. Decenas y decenas de haitianos fueron hace poco pues desalojados de sus casas, quemadas y atacados. Haití verdaderamente sufre muchísimo, sufre terriblemente. Luis Martín, ¿qué lectura le podemos dar a este tema tan triste de desorden y violencia que hay en Haití? Bueno, pues definitivamente es un estado fallido y esto se ha mantenido desde que terminó la dictadura de los Duvalier en los años 80. Han pasado por muchas etapas, pero lo que les ha afectado más es, digamos que todos los desastres naturales que han existido, huracanes,
terremotos, pero adicionalmente el estar en un punto estratégico del trasiego de las drogas desde Colombia, desde México hacia Europa. Entonces, muchas veces Haití es ocupado justamente como una plataforma de despegue, de aterrizaje, despegue, de carga y de descarga de drogas para llevarlas hacia Europa, principalmente España, entran por medio de África, en fin, hay diversas rutas que el narcotráfico y el crimen organizado utilizan para eso. Adicionalmente, pues es un país en donde hay mucha disparidad en los ingresos, ¿no? Solamente son cuatro familias las que mandan en Haití, son las que dominan la economía, son los que tienen los pocos recursos materiales. El que sea esta isla famosa de la Española, una isla dividida entre la parte dominicana, que habla español, y la parte francesa, es también un problema. El que sea la mayor parte de la población de raza negra también genera que la comunidad internacional no haya atendido de manera adecuada todos los problemas. O sea, si hay un problema de racismo muy fuerte, es el 90% de la población negra en Haití. Entonces, por eso no los han volteado a ver. Actualmente, por ejemplo, después del terremoto y del huracán de la década pasada, pues muchos haitianos han tenido que venir aquí a México y en Tijuana hay una comunidad haitiana importante que está viviendo y trabajando aquí. Yo creo que todos estos desastres han llevado a una degradación política importante. El presidente Moise, en paz descanse, pues llegó de una manera muy agitada al poder, en donde fueron... fue una elección que estuvo deslegitimada desde el inicio, aunque él ganó con el 50 y tantos %, se le buscó cortar el paso para que no llegara a la presidencia, pero aún así él quería quedarse más tiempo en el poder, ¿no? Según esto, para arreglar Haití. Yo creo que definitivamente sí es un problema donde tiene que actuar la comunidad internacional. Se dice que recientemente gente del Departamento de Estado viajó según un reporte que hace el Washington Post, gente del Departamento de Estado de Estados Unidos viajó a Haití, está ahí reunido con las 3 personas que reclaman el poder actualmente en Haití para ver de qué manera se puede solucionar. Viajaron con agentes del FBI, viajaron con algunas otras personas y Estados Unidos piensa ayudar a Haití. Recordemos que alguna vez Estados Unidos ocupó militarmente Haití, sobre todo después de que Francia pues, se fue de ahí. Entonces, yo creo que Haití es un tema que se tiene que atender, si no se puede convertir en una crisis humanitaria, política, y ¿por qué? Porque podría llegar a una guerra civil. Alvin, ¿cuál es tu mirada de lo que sucede allá en esta isla de Haití, la española, aquella isla que comparte con Dominicana? ¿Qué opinión te merece? Pues Haití es un país que nació en medio de la violencia. Tenemos que recordar que su independencia se pudo dar, entre otras cosas, gracias a una terrible masacre de franceses que hubo en la isla. Fue una masacre en el siglo XIX que pues retumbó en toda la región y que personajes como Simón Bolívar inclusive condenaron enérgicamente y provocaron pues, mucho miedo y bueno, también provocaron racismo y otro tipo de cuestiones que han acompañado al país hasta el día de hoy. Es un país que ha sufrido golpes de Estado, recordemos lo que pasó con Jamerson Aristide, además de los desastres naturales, ha habido mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha inestabilidad política. Y podríamos decir que esto que acaba de suceder con el presidente, pues es un episodio más, es decir, no es un incidente aislado en la historia violenta del país, sino que pues es un capítulo más de toda esta trayectoria, pues que tiene a la isla sumida en unas condiciones terribles. Concuerdo en lo que dice Luis Martín con respecto a que si no se atiende esto por medio de organismos internacionales puede llegar a ser una crisis humanitaria, puede inclusive sí pasar una guerra civil debido a las pugnas que hay entre los que quieren tomar el poder. Pero algo que me llama la atención es que el presidente fallecido
había solicitado ayuda. Él había anunciado que estaban planeando hacer un golpe de Estado en su contra y pues no le hicieron caso y ahora están aquí las consecuencias de eso. Las consecuencias se dan no solamente en el aspecto político, sino además en el económico, porque si a esta crisis le sumamos la cuestión de la pandemia, tomando en consideración que aunque Haití tiene una población baja, pues el acceso a vacunas no es para todos. Entonces pues, tenemos un caldo de cultivo terrible que podría convertirse en una tragedia de no atenderse a la brevedad. Es importante mencionar que dadas las condiciones de la pandemia, pues muchos países están preocupados en atender sus situaciones internas y que organismos como la OEA pues no han sido tan relevantes al momento. Pero es fundamental que si no la OEA, la ONU u otro organismo pertinente tome cartas en el asunto porque es bastante preocupante lo que puede pasar. A ver, pero aquí haría yo igual una pregunta intentando provocar. Luis Martín, por ejemplo, los organismos multinacionales tipo la ONU, la OEA, reciben, dijéramos, este llamado de que vayan y solidarícense con, en este caso, Haití, ¿no? Pero a la hora de la verdad termina siendo solamente relatoría. Es decir, llega una misión internacional de la ONU, una misión de la OEA, observa y hace una relatoría de las cosas están mal y no termina pasando nada. Solamente pasa cuando hay una intervención directa, una intervención militar, ya sea al estilo del imperialismo, ¿no? Que un país va y decide, o la otra cuando los cascos azules intervienen. Fuera de eso, es choro. Fuera de eso, no termina pasando nada. ¿Qué requiere Haití? Que siga la OEA, vaya, observe y diga, ay, aquí están peleándose pobrecitos morenitos, o la ONU miren, hay que condenar lo sucedido, el desastre. ¿No crees que no sirve de nada salvo cascos azules o bota militar? Sí, definitivamente, definitivamente. Muchas veces solamente retórica, es política, son buenas intenciones, son declaraciones de organismos multilaterales. La OEA realmente tiene muy pocos dientes y muy pocas voluntades para poder lograr pues una acción concertada de varios países en una región como Haití. Yo creo que no lo tienen ni siquiera considerado. Tendríamos que estudiar bien los estatutos de la OEA, pero en el caso de la ONU, pues sí existen los cascos azules, las misiones para mantenimiento de la paz son importantes. Sin embargo, no en todos lados ha funcionado. O sea, hay algunos lados, algunas regiones, sobre todo de África, que sí han sido, como Ruanda, experiencias exitosas, a pesar de que les ha costado mucho trabajo, que ha habido otros como Etiopía que han sido un desastre. Entonces, el mandar cascos azules tiene que requerir de mayor voluntad y yo creo que la comunidad internacional no va a reaccionar si no ve sangre corriendo. Desafortunadamente, esto ha pasado, ¿no? O sea, en el caso de Ruanda, se pidió auxilio, como dice Alvin, como lo hizo el presidente de Haití, se pidió auxilio desde mucho antes, pero hasta que se dio las matanzas entre diversos grupos tribales, cuando los Hutus mataron a los Tutsis y corrió la sangre, fue hasta que actuó la comunidad internacional. Espero que estos precedentes sirvan para que no se espere la comunidad internacional a que corra la sangre, que solamente podría actuar Estados Unidos hasta que un país, una potencia como China o Rusia se atrevan a mandar ayuda a Haití. Yo creo que Estados Unidos tiene que actuar y tiene que ser el principal interesado en que toda esa zona del Caribe no se descomponga, porque un problema en un país como Haití puede traer problemas en República Dominicana, puede traer problemas en Puerto Rico, puede traer problemas en el mismo Cuba, en Jamaica. Entonces es una zona geoestratégica muy importante para Estados Unidos, no la puede dejar así nada más porque sí. Alvin, ¿qué opinas de esto que comentamos? De una medida que sirva. Esto está relacionado con lo que mencioné hace rato sobre Cuba, es decir,
Imaginemos que esto que pasó en Haití hubiera pasado en Cuba, o sea, que el presidente cubano hubiera sido asesinado, hubiera sido una noticia que recorrería todo el mundo muchas veces porque se trataba de Cuba, pero lamentablemente como se trata de Haití, pues no tiene tantos reflectores, porque como mencionamos hace rato, pues tiene una trayectoria de violencia que el mundo lamentablemente suele normalizar y efectivamente los cascos azules se envían en realidad como fuerzas de paz, no están armados, solamente son equipos de asesores, de derechos humanos, de médicos, pero como tal no llevan armamento y solamente se mandarían en caso de que el Consejo de Seguridad así lo determinara. Como en Haití no hay un conflicto bélico, pues no hay necesidad de mandar todavía fuerzas de paz. En este caso lo que sería enviar una misión diplomática que reuniera a las diferentes partes en pugna políticas en Haití y pues tratar de llegar a una solución. Pero eso pues requiere, por supuesto, de la voluntad política primero de la OEA. ¿Por qué primero de la OEA? Porque en los lineamientos de la ONU se establece que cuando hay conflictos, el primer organismo que tiene que atender es el organismo regional, en este caso la OEA. Si la OEA se ve incapacitada para solucionar el problema, pues ya vienen instancias superiores de la ONU. Pero dado que todavía no hay un conflicto como tal, no hay la necesidad de enviar fuerzas de paz, insisto. Lo que se puede hacer ahora es enviar misiones diplomáticas para primero establecer la democracia, porque eso es lo primero que se busca cuando sucede un acontecimiento como estos. Tienen que volver a llamar a elecciones, necesitan asesoría electoral, necesitarían asesoría jurídica, y esto es lo que podrían hacer emisarios de la OEA. Acciones más trascendentales como el envío de tropas, eso me parece que está muy lejano. Hay diferentes canales institucionales que se tienen que llevar a cabo y el primero de ellos pues, es establecer la democracia pues, para llenar el vacío de poder que hay en este momento. Ok, para terminar el tema haitiano, decir que, y referirlo a México, que el presidente López Obrador en su momento presentó una foto de la primera dama de Haití, el recién fallecido o asesinado presidente de este país, y pues ahora sí que se hermanó con Haití y dijo que pues a México le dolía y que a nombre del pueblo, y que lo hizo bien, a nombre del pueblo mexicano pues se solidarizó. Y en el caso de Cuba, pues dijo que pues le iba a mandar medicamento y que le iba a mandar lo que quisiera, y que pues ojalá que quitaran el bloqueo. ¿Qué te ha parecido, Luis Martín, para cerrar antes de pasar a Nicaragua? ¿Qué te ha parecido estas actuaciones de López Obrador en estos dos temas cubanos y haitianos? Bueno, pues me parece de alguna manera congruente con la forma en que se ha manejado López Obrador, que es una forma de manejarse muy timorata en cuanto a la actuación de México, a la forma en que él interpreta los principios de política exterior de México consagrados en la Constitución, a rajatabla. Definitivamente la política no puede ser así. En cuestiones constitucionales, pues sí, definitivamente eso es lo que maneja la Constitución. Sin embargo, podría ser un poco más aventurado, un poco más, digamos, innovador el gobierno de México en dar ayuda a los países de la región, ¿no? De alguna manera, quizá lo deba de buscar principalmente con Centroamérica, por la cuestión de la migración hacia México, pero también de Cuba y ¿por qué no de Haití? Yo creo que debe ser más agresivo porque México no es cualquier país, es una potencia, es la potencia más cercana dentro de Latinoamérica con estos países del Caribe. Tenemos una relación, tenemos una asociación económica, una asociación política con los países del Caribe. Entonces, México debería de ser más partícipe, de pedir ayuda a Estados Unidos, de montar un panel de ayuda con expertos junto con Estados Unidos, ver de qué manera se va a auxiliar a estos países y plantear algo concreto, no solamente buenas intenciones de, les vamos a mandar comida, les vamos a mandar vacunas, lo cual es bueno, pero pues no se ve realmente que esté sucediendo, ¿no? Yo creo que México debería tomar un papel más preponderante porque es, digamos, el hermano mayor
de todos estos países, tanto en Centroamérica como en el Caribe, y es una referencia definitivamente para la política latinoamericana. Yo creo que debería ser tomar un papel más importante y más relevante y más activo el gobierno de México en estas crisis del Caribe y de Centroamérica. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para pasar al tema de Nicaragua, que también es un tema que nos convoca en estos días. Bien, seguimos sobre el tema que convoca el día de hoy, que es SOS Cuba y Nicaragua. Hemos ya platicado sobre Cuba, hemos platicado ya sobre centroamericano, que en los últimos días el huracán, en el sentido de Daniel Ortega, quien se ha destacado estos últimos días o estas últimas semanas por la mano opresora, represora o tiránica. En Nicaragua, las últimas semanas se ha distinguido por el encarcelamiento de diferentes personajes de la oposición política, de los candidatos, pero también de periodistas, también de grupos defensores de derechos humanos, incluso un estudiante o varios estudiantes han sido detenidos. Nicaragua está en el ojo del huracán. ¿Te parece este tema? Y habrá que decir, sumando a los otros, que en estos días esta región se olvidada por muchos, está de nuevo la internacional. Alvin, ¿qué te merece de reflexión el tema Nicaragua? Pues me parece algo francamente terrible, lío, porque pues este retorno de alguna manera de Daniel Ortega al poder pues refleja cómo Nicaragua ha sufrido una especie de espiral que ha resucitado a viejos demonios, a viejas luchas que aparentemente ya se habían ganado. La victoria de Violeta Chamorro en los 90s, pues pareció un halo de esperanza, ¿no? Para resucitar a la democracia, a la fuerza liberadora en el país. Pero el hecho de que Daniel Ortega haya regresado al poder es una señal de que lo que sucedió con Violeta Chamorro fue simplemente un destello, porque no pudo consolidar su proyecto en el sentido de continuar con la vía democrática. Daniel Ortega ha estado encarcelando líderes campesinos, líderes estudiantiles, trabajadores, inclusive cronistas deportivos, lo cual me parece algo bastante ridículo. Es decir, cualquiera que mande un tuit en contra del gobierno ya se hace merecedor de la traición a la patria, que es así como lo ha estado acusando. Para esto, pues Ortega ha estado empleando a familiares suyos en puestos importantes del gobierno. Su consuegro es el director de la Policía Nacional, entonces ese tipo de nepotismo pues me parece bastante patético. Ahora,
Esto es porque están próximas las elecciones, entonces pues Ortega se está asegurando de que todos sus potenciales opositores pues no contiendan para que se afiance en el poder. Me parece bastante grave porque podría contagiarse a otros países de la región como El Salvador, como Honduras, y me parece que es necesario nuevamente que la comunidad internacional intervenga, al menos en una condena enérgica para suprimir este tipo de prácticas que son sumamente condenables y son sumamente insanas para la democracia. Luis Martín, Nicaragua vivió, como decía Alvin, un proceso electoral cuando Violeta Chamorro le gana hace ya muchos años, ¿no? Pero también recordando lo que pasaba tantito antes, se decía, mejor que Somoza, cualquier cosa, decían los nicaragüenses. Pero estaba yendo tan mal que decían, no puede haber nada peor. Y se hizo muy popular esta frasecita, muy al estilo del socialismo, del comunismo, que con una frase ideológicamente envuelven y dicen, no importa lo que sea, mejor que Somoza, cualquier cosa. Y hoy estamos viendo que incluso la gente que luchó, que perdió sus vidas, que perdió a lo mejor una pierna, un brazo, un ojo, que luchó con los nicaragüenses, con los sandinistas, hoy esas mismas gentes son detenidas y son metidas o sí, enviadas a la cárcel por el simple hecho de opinar un poco diferente o decir que Ortega no es un buen gobernante. Nicaragua, igual que Haití, no logra avanzar, está detenido, está bloqueado, dijéramos. ¿Hay esperanza en un pueblo como este? ¿Se puede tener esperanza? Yo creo que sí se puede tener esperanza. Siempre la esperanza muere al último, ¿no? Como decía Manuel Cloutier, solamente está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y evidentemente el pueblo nicaragüense no ha tenido como muchas motivaciones como para tener esperanza. Sin embargo, Nicaragua vive una situación económica, política, social muy grave. Este sistema comunista que ha llevado Daniel Ortega al poder, al ejercicio del poder, ha sido muy grave en la degradación de ese país centroamericano, que es mucho más grande que su vecino Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica tiene mejores niveles de vida, tiene mayor ingreso, tiene una paz social mucho mejor. Y esta vecindad con Nicaragua sí le cuesta mucho trabajo a Costa Rica. Yo estaba oyendo recientemente una entrevista que le hicieron a Sergio Ramírez, quien fue el vicepresidente de Daniel Ortega en el primer periodo de que fue gobernante de 1985 a 1990, que incluso fue candidato presidencial posteriormente cuando terminó el gobierno de Violeta Chamorro. Recordemos que Violeta Chamorro de la Unión Nacional Opositora ganó en 1990 y ocupó 5 años el poder cuando regresó el sandinismo. Y Sergio Ramírez, que es escritor y que ha ganado el premio Cervantes, el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes, critica desde Madrid a Daniel Ortega, acusándolo justamente pues, de traicionar todos aquellos ideales por los cuales lucharon y por los cuales pues, llegaron al poder al derrotar a Somoza. Lo que él ve es que se está atrincherando en el poder ante el conocimiento de Daniel Ortega de saber que no ha lidiado la pandemia, de que está en una crisis económica, o sea, el mismo escenario que se está viviendo en Cuba y en Haití, se está viviendo de manera profunda en Nicaragua. Pues la gente ya no le cree a Daniel Ortega. La vez pasada engañó a los nicaragüenses con que se iba a construir una especie de canal de Panamá en Nicaragua y que no se hizo, financiado por China, lo cual no se hizo definitivamente. La gente ya no quiere a Daniel Ortega y Daniel Ortega se está trincherando en el poder. Pues justamente con la represión, justamente con la falta de libertad de expresión, aplicando estas leyes patrióticas, y lo que va a buscar es ganar las elecciones a como dé lugar
y posteriormente quizá establecer algunos puntos de negociación con la oposición, poco a poco ir distendiendo. Pero aparentemente, según lo que analiza Sergio Ramírez, es la estrategia de Ortega, el ganar a como dé lugar, el asegurar nuevamente el poder y después negociar. Pues de los males el menor, ahora sí que después de Somoza cualquier cosa es, ¿cómo era, Leonel? Era después de Somoza cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo que está planteando y planeando Daniel Ortega, quedarse en el poder más tiempo en Nicaragua y de cierta manera ir negociando, ir distendiendo posteriormente. No sabemos si va a ser una buena estrategia, habrá que verlo, pero simplemente, bueno, buena estrategia para él y para permanecer en el poder o para la política en Nicaragua, pero esto está llevando a una encrucijada política en donde no necesariamente eso quiere decir que la oposición esté dispuesta después a negociar con Daniel Ortega. O sea, el haberles hecho estos encarcelamientos y esta represión va a hacer que la oposición ya no crea en el diálogo con Daniel Ortega, y esto puede traer una crisis política mucho mayor en ese país centroamericano. Yo diría que ciertamente esto puede traer una crisis mayor, como bien dices tú, pero finalmente lo que le importa a este amigo es mantenerse en el poder. Y yo creo que le importa muy poquito que si en México, que si en Colombia, que si en Costa Rica alguien diga que es un tirano. Él no le importa. Él lo que quiere es mantenerse en el poder. Y por eso, ante el riesgo de una elección probablemente perdida, dice, voy a competir, a eliminar a todos y no me interesa, ¿no? Aquí hago una referencia, Alvin, antes de darte la palabra. Hace poco hubo un webinar que organizó la Secretaría de Relaciones Internacionales de Acción Nacional, que encabeza Mariana Gómez del Campo, en el cual hubo diferentes ponentes, pero hubo uno que era el encargado del voto, le llamaban de la diáspora nicaragüense, es decir, los que están afuera de Nicaragua. Y esta persona que había combatido con los sandinistas en su momento contra Somoza decía, es que Ortega es una persona con la cual no se puede pactar, porque durante toda la historia lo que ha pactado no lo cumple. Y dio varios ejemplos. Y luego dijo, y hay un problema mayor todavía. Cuando nosotros, decía él, combatíamos contra Somoza, era con las armas, era a balazos. Y el enemigo tenía balas y nosotros teníamos balas. Dice esta persona, después, cuando estuvo la contra, te has de recordar Luis Martín Alvin, la contra nicaragüense les estaba ganando la guerra. Ya los tenía doblegados y era arma contra arma. Era una lucha pareja. Y hizo que el sandinismo pactara y no cumpliera, pero los quitó de las armas, ¿no? Y dice él, en los dos casos fueron armas contra armas, fuego contra fuego. Hoy el gran problema, dice esta persona, es que estamos en un combate desigual. Antes era armas contra armas. Hoy es el poder contra los que no tienen el poder. El que tiene todo contra los que no tenemos nada. Dice, hoy esta es una lucha más desigual que la que tuvimos contra Somoza y la que tuvimos en la contra el propio sandinismo. ¿Qué te parece esta reflexión de esta persona? Pues seguramente han escuchado, amigos, un dicho que reza, la revolución se vuelve conservadora al día siguiente que triunfa. Y eso es justamente lo que pasó con el Frente Sandinista. Después de luchar contra una tiranía de la familia Somoza, pues ellos mismos se posicionan como otra tiranía. Lo que está pasando hoy no es una revolución, es una dictadura, porque justamente pues el gobierno tiene todas las de ganar. Insisto, ha encarcelado a cronistas deportivos, o sea, no es un guerrillero, no es un narcotraficante, es un cronista deportivo. Y esto nos habla de la paranoia, del miedo que está sintiendo Ortega ante cualquier posible crítica. Y esto, por supuesto, es condenable desde todos los puntos de vista, pero como mencionas, Lío, pues a él no le importa. Él va a zanjarse en el poder como dé lugar. Yo realmente veo un escenario lúgubre para el pueblo nicaragüense, porque no veo cómo
desde qué perspectiva pudiera hacerse que Ortega negociara. Tiene un historial bastante negro en este aspecto, y a mí me preocupa mucho porque el pueblo nicaragüense pues, es un pueblo bravo, es un pueblo guerrero que en cualquier momento comienza a levantarse. Ahora, la historia nos ha enseñado que los contextos de crisis internacional, como el que vivimos ahora por la pandemia, son propicios para el inicio de levantamientos armados. Y dada la intransigencia de Ortega, me parece que es un riesgo latente. Igual que con los casos de Haití y de Cuba, es importante que desde diferentes trincheras en la región se haga una condena enérgica a este tipo de prácticas, porque no puede ser que la libertad de expresión esté siendo coartada de esta manera. Acá en México nosotros nos quejamos de lo que está haciendo López Obrador con la prensa, que sí es terrible, pero lo que está haciendo Ortega es mucho peor. Entonces, pues justamente tenemos que evitar este tipo de prácticas para que no se contagien a otros países. Oye, a ver, Luis Martín, intentando, dijéramos, concentrar todos los temas del día de hoy de Cuba y Nicaragua y también de México, finalmente son tiranías, finalmente son problemas muy fuertes de los gobiernos que han estado en estos lugares. Pero yo creo que tristemente que el gobierno mexicano tiene algo de todos, ¿no? En Haití, por ejemplo, decíamos, el crimen organizado y las bandas, las pandillas delincuenciales, son las que mandan no solamente en las provincias, sino en el propio Puerto Príncipe. Y aquí en México, tristemente, hemos visto que en Aguililla, Michoacán, que en Chiapas, que en muchos lugares, incluso el Estado de México, la violencia de los grupos y las pandillas o los narcos ha hecho su bandera y ser los que deciden las cosas. Es decir, hay similitud de lo que está pasando y lo que está dejando el gobierno mexicano. Ya decía Alvin hace un ratito que en Nicaragua hay un ataque frontal a la prensa y al opositor. Y acá hay un ataque igual frontal a la prensa y en Cuba vemos a un gobierno que toda la vida le echa la culpa a otros de lo que él no puede resolver en su país. Los gringos son los culpables y aquí son los del pasado y son otros y jamás es el gobierno. Referencias haitianas, cubanas, nicaragüenses. ¿Crees que México va corriendo a seguir los ejemplos de estos países? Yo creo que todo es parte de un Martín. mismo fenómeno. Sí, bueno, hola, ¿no me escuchó? Sí, estamos, te escuchamos. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, adelante. Yo creo que es parte de un mismo fenómeno latinoamericano. Es prácticamente como si fuera un manual el que se escribió en el foro de Sao Paulo, que se ha seguido en Venezuela, así tal cual. El llegar al poder, el aliarse con los militares, el establecer el aseguramiento de que no se va a romper la legalidad o el status quo de estos gobiernos, haga lo que se haga, pero inclusive un pacto de no agresión con la delincuencia organizada. Esto también es muy grave. En Nicaragua, históricamente, ha sido un paso del trasiego de la droga, al igual que Cuba, al igual que Haití, al igual que Venezuela. Entonces, no nos debemos de extrañar de que haya el mismo fenómeno en todos estos países de la región. Estamos hablando de Cuba, de Haití, de Nicaragua, y por supuesto de México, en donde al parecer el gobierno está actuando de la misma manera. Yo creo que sí podríamos convertirnos en una peor versión. ¿Por qué no hemos llegado a esa degradación? Bueno, porque México no es Nicaragua, no es Haití. Ellos definitivamente pues tienen una situación económica e institucional mucho peor que la mexicana. México es un país mucho más grande, con más instituciones, más resistencia y sobre todo más encadenado a la economía norteamericana. Por lo cual la situación que pasa en México no va a ser igual a esos países. Sin embargo, mucho se puede parecer y México también puede ser un mal ejemplo para algunos otros países de Centroamérica. Bukele en El Salvador, pues también está haciendo cosas similares. Tampoco
es tan diferente, a excepción de que ha gestionado mejor la pandemia y la economía de su país. Entonces, yo creo que como resultado pues, desde la crisis de 2008, la crisis de los subprimes, pues se viene una degradación en la política, ¿no? Definitivamente, y por lo mismo, ahora con la pandemia se ha acrecentado esta situación tremenda pues, para los países. Yo creo que los gobiernos de estas naciones son parte de un mismo fenómeno. Repito, un mismo fenómeno escrito en el Foro de Sao Paulo, y yo creo que tenemos que observarlo muy bien hacia dónde van a caminar porque podrían traer peores situaciones para América Latina, ¿no? Alvin, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la visión desde Focus Latinoamérica de lo que está sucediendo en estos países y la similitud de las conductas del presidente López Obrador? Sí, concuerdo con Luis Martín en el sentido de que López Obrador reúne en su personaje muchos vicios de diferentes gobernantes. Para él hay que recordar que pues, el mundo no existe y que solamente está México y pues mal manejado desde él. No pienso que México vaya a tener un futuro tan fatalista como el de Nicaragua o el de Haití, porque en México existe democracia y se demostró este 6 de junio, pues cuando la ciudadanía, a pesar de los ataques constantes de López Obrador, pues le restó cierto poder, de manera que en México existe un sistema de pesos y contrapesos que pueden nivelar esta megalomanía de López Obrador. Además que sí, como dijo Luis Martín, el hecho de estar tan fuertemente vinculados con Estados Unidos, de alguna manera es una fuente de control para las cosas que López Obrador podría implementar. Además, nuestra economía pues, es mejor que la de esos países, somos más grandes y hay una ciudadanía más activa. Entonces, un escenario catastrófico para México podría haber sucedido si López Obrador hubiera quedado con todo el poder en las cámaras, pero gracias a la vía democrática de México eso no sucedió y pues tenemos mucha esperanza todavía. Ok. Bueno, concluyendo, Luis Martín, ¿cuál es dijéramos así, la mirada de una salida pronta a estos conflictos? ¿Cuál crees tú que deba ser en Cuba el camino a seguir para, pues de alguna manera, mejorar la situación de allí? ¿Qué hay que hacer en Haití con tanta violencia? ¿Qué hay que hacer en Nicaragua con un proceso electoral democrático, pues prácticamente sui generis, donde la misma oposición ha dicho que sea con quien sea, pero ellos van a competir porque creen que hay la oportunidad de ganar? Eh, ¿Cuáles son las tres salidas a estos problemas? Ya no hablemos de los 20, 30 países más de América Latina, ¿verdad? Pero en estos tres particularmente, ¿cuál es la salida que desde Focus Latinoamérica se alcanza a percibir? Bueno, no hay una receta mágica como para todos los países, cada uno tiene una realidad diferente. En Cuba, por ejemplo, que es el régimen comunista más antiguo del mundo, ahí la sociedad se tiene que organizar, la sociedad tiene que hacer los cambios que el gobierno no está dispuesto a hacer. Definitivamente ahí no se ve disposición, tampoco en Nicaragua, para solucionar los problemas que tienen, para otorgar libertad a los ciudadanos, para avanzar en la democracia. No, no la hay. Ahí los ciudadanos se van a tener que ganar eh, con resistencia civil pacífica, opino yo, su libertad. No veo yo otra manera. Qué bueno que en Nicaragua vaya a competir la oposición, sea como sea, y que demuestren a Daniel Ortega de que no es la única opción política en ese país. En Cuba va a costar mucho trabajo. Yo creo que o el régimen se endurece o el régimen se suaviza. Y no le va a quedar de otra más que establecer cambios. Que pedir ayuda probablemente a China para no... Para... Me parece que el lío se perdió, ¿no?
Les decía que solamente lo que queda es que la sociedad participe, que la sociedad esté en las calles y en Haití definitivamente lo que se va a tener que hacer es un apoyo internacional. Pero México también debe tomar una posición más activa en la región. Esa sería mi opinión. A ver, gracias, Luis Martín, pero a ver, entonces un poco medianamente siguiendo lo que dice Luis Martín, pareciera paradójico o increíble que de estos tres países, pues a lo mejor la salida más fácil es la de Haití, porque en Nicaragua y en Cuba hay gobernantes o partidos gobernantes totalitarios y que es muy difícil quitarlos, pero en Haití está, aunque hay mucha violencia callejera y muchas pandillas, tal vez sea, entre comillas, más fácil resolver el entuerto. ¿Cómo ves, Alvin? Sí, claro que, como dijo Luis, no hay recetas universales ni sencillas, sino que hay que tomar en consideración las estructuras políticas y sociales de cada país. Pero concuerdo contigo en el sentido de que, aunque es difícil, la situación de Haití es menos difícil que la de los otros dos países por lo que estás mencionando. El simple hecho de que en Haití ahorita no haya un gobierno, pues podría solucionarse de alguna manera convocando a elecciones, con la supervisión, pues quizás de algún organismo internacional, pero esa podría ser una salida en el corto plazo. En el caso de Nicaragua, yo insisto, veo un escenario muy lúgubre para ellos, dada la cerrazón y lo aferrado que está Ortega al poder. Ahí, francamente, no veo una salida en el corto ni en el mediano plazo. En el caso cubano, pues habrá que ver cómo se va desenvolviendo este movimiento social que acaba de despertar. Los movimientos sociales a veces se apagan de pronto, a veces se hacen más fuertes. Por ahí se empezó a hablar en algunas redes sociales de la primavera latinoamericana. Me parece un poco exagerado porque pues apenas comienza y es necesario pues esperar cómo se va dando el contexto, sobre todo ante los posibles repuntes de la pandemia. Entonces, el escenario que yo planteo para Cuba no es tan drástico, no es tan lúgubre como el de Nicaragua, pero sí lo considero más complejo que el de Haití. Entonces, en orden de complejidad, de menos a más, pues era Haití, Cuba y Nicaragua. Pues bueno, es un escenario interesante. Yo simplemente quiero reiterar lo que hace ratito comentamos. Aparentemente el mundo ve a donde hay mucha población, a donde hay mucho poder, a donde hay muchas noticias, entre comillas, pero han olvidado o hemos olvidado estos países tan, a veces pequeñitos en tamaño, pero con graves problemas como es Haití, que fíjense nada más, es la isla de la Española, es donde llegó el europeo a descubrir América, donde llegó Cristóbal Colón, ¿no? En esta isla, junto con la República Dominicana, ¿no? Bueno, más bien, las primeras playas donde llegaron los españoles, y hoy es el lugar más retrasado del continente, y nadie habla de ellos, más que cuando pasan estas cosas tan graves, o cuando juegan fútbol, como ayer que jugó Haití-Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo a través de Focus Latinoamérica de darle pues, una mirada a estos países, como en su momento lo hicimos con El Salvador, es importante porque América Latina no solamente es México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Venezuela y Perú, ¿no? Una última reflexión sobre este tema ya para despedirnos, Alvin. Me parece importante abordar estos problemas. Para que puedan ser solucionados, primero tienen que ser visibilizados y pues actividades como la que realiza Focus Latinoamérica es esencial para eso. Hay que llamar la atención, hay que hablar de ello, hay que poner los temas en la mesa para que después puedan discutirse y con base en la pluralidad y la democracia se encuentren soluciones. Entonces, pues cada quien puede contribuir desde su respectiva trinchera, pero la participación es esencial para este tipo de conflictos. Muy bien, Alvin. Pues te agradezco mucho tu participación, igual la de Luis Martín, que por alguna razón no te desapareció desapareció del cuadro, ¿no? Y no está aquí presente. Pero para nosotros ha sido muy interesante esta charla y ojalá que nos escuche próximamente nos sigan nuestras transmisiones. Y recordarles también que tenemos un blog que puedan encontrar ustedes con el www.focuslatinoamerica.com
Ahí estamos subiendo videos. Este mismo programa lo vamos a subir, algunos artículos de opinión. Vale la pena que le echen ahí una mirada para que compartan nuestros videos y nuestros textos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Luis Martín, que ya no estás. Y gracias a Alvin por estas pláticas. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Hasta luego, Nilo.